estuvimos muy atentos y pues, por supuesto el país en general ha estado muy atento con la situación pues, que se viene desarrollando con los arroceros. Ayer pues hubo de alguna forma un fallido intento de reunión, de acuerdos, había bastante expectativa, ya era el cuarto día, hoy se completa el quinto día como lo acabamos de informar Juan Camilo hace un momento en una de nuestras noticias que ampliamos aquí, que también está en nuestra página web, que ustedes pueden entrar ahí en ese momento, y pues bueno, yo creo que es importante y es determinante ir a las fuentes, saber directamente qué está ocurriendo para conocer al menos esa versión, esa parte de la historia, y muy amablemente nos atiende la viceministra de Asuntos Agropecuarios, ella es la doctora Heidi Ortega. Doctora viceministra, gracias por atendernos, muy buen día, bienvenida a Colmundo Radio. Muchísimas gracias, Humberto, un saludo a toda la audiencia de Colmundo Radio. Bueno, al día de hoy, antes de que pasemos a revisar un poquito la situación de ayer, ¿cómo van esas luces y cómo va esa situación? ¿Ya se está revisando alguna nueva fecha? ¿Qué está pasando con este tema del paro arrocero, doctora? Humberto, pues efectivamente el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura, siempre atento al diálogo como mecanismo para activar las rutas y establecer los mecanismos que nos permitan avanzar. Así que ayer no se logró, pero con toda la voluntad de propiciar los espacios, cumplir las expectativas y tomar realmente las solicitudes de país para que se resuelva esto lo más pronto posible. Viceministra, la ministra Carvajalino ha condicionado su presencia en las negociaciones al levantamiento de los bloqueos. ¿Por qué considera el gobierno que esta condición es necesaria para avanzar en los procesos de diálogo? Porque justamente el gobierno garantiza el diálogo. Nuestra ministra ha expresado de manera concreta, me siento en la mesa como un gesto de buena voluntad de quienes están en los puntos de bloqueo, desescalen el bloqueo, flexibilicen y avanzamos en la negociación. Entonces estamos esperando la respuesta, la reacción para poder avanzar. Viceministra, ustedes habían publicado una resolución para poder recoger como todas esas opciones que puedan remitir tanto los arroceros como también el gobierno. Sin embargo, ellos lo han rechazado, calificando como una solución de último momento, porque debieron haberlo hecho con mucha antelación. Pero hasta el momento, ¿qué respuesta han recibido por parte de esa resolución que ustedes publicaron en ese borrador? Mira, la resolución es un instrumento que realmente le permite atender de fondo al sector. No es cierto que se pudiese tomar en marzo, porque el ministerio debe probar técnicamente la distorsión, como efectivamente hoy se logra a través de los datos que deben ser por fuentes oficiales y que en este caso responden a bolsa mercantil, es decir, los datos de inventarios. Y este dato salió solo hasta el 7 de julio, pero entendiendo la situación, nuestra ministra decide utilizar un instrumento que es complementario a la resolución 085 de la política de libertad vigilada de precios, y que en este momento está en captura de datos, no nos daría la oportunidad de actuar con esta resolución, sino hasta dentro de unos 2-3 meses. Esta resolución que se publica para regular el precio mínimo por zona es un mecanismo para atender de fondo el llamado de los productores de arroz, de hacer algo frente a esta distorsión del mercado.
Viceministra, bueno, desde los gremios que han estado también aquí en los micrófonos de Colmundo Radio, pues se ha hablado de bastantes incumplimientos. Desde el año pasado se han sentado en varias mesas, se han llegado a varios acuerdos y entendemos que en esta época justamente es una de las cosechas más importantes del año. ¿Cómo se puede resolver esto en términos de que, bueno, ellos lo que más le apuntan es a la regulación del precio para no irse a pérdidas? Ellos alegan temas de contrabando, alegan tema de competencia, digamos, de alguna manera injusta con importaciones, y pues también hay que decirlo que de parte del Ministerio de Agricultura pues también se ha hablado de resolucionar a través del Ministerio de Comercio justamente esta situación para ver cómo pueden darles esa respuesta en cuanto al precio justo que ellos están buscando desde hace varios meses. Bueno, es cierto que el Ministerio de Agricultura, en ejercicio de sus funciones, ha activado espacios en el 2024 en el marco del Consejo Nacional del Arroz. Pero para ser precisos, fue a partir del 30 de diciembre, con los datos de los inventarios, que nos llevó a que en el 2025, en la agenda pública del Ministerio de Agricultura y en nuestras agendas internas, se priorizara arroz. Por eso, como lo han expresado, si sumamos todos los espacios del Consejo Nacional del Arroz, las mesas técnicas, estadísticas, todos los espacios que se han tenido a nivel local, regional y nacional, suman 28 reuniones, no con un solo actor, sino con todos, porque el enfoque de la cadena de arroz, que tiene un plan de ordenamiento productivo construido con las partes, respaldado por la UPRA, define unas acciones concretas. Por eso nosotros desde febrero hicimos el llamado a gobernadores, alcaldes y sobre todo a los productores a advertir que era necesario racionalizar las hectáreas de siembra. Muchos desatendieron, volvieron a hacer lo mismo, y cuando hay sobreinventarios, pues hay que tomar medidas a nivel familiar, a nivel gremial. Muy pocos atendieron el llamado. Si nos hubiesen hecho caso, no hubiesen sembrado la cantidad de hectáreas de siembra que se hicieron entre el mes de marzo, abril. Y era un mecanismo temporal, porque es cierto que nosotros tenemos que dar la instrucción para la planificación de las hectáreas de siembra. Invitamos a que se registraran con el ICA. Muy pocos atienden el llamado. Y al final quieren que se siga sembrando lo mismo, cosechando lo mismo, sabiendo que se tenía inventarios y que entre todos teníamos que plantear la alternativa para no tener el problema que se nos avecinaba en la cosecha del segundo semestre. Y bueno, entonces, teniendo esa situación, a pesar de todo, también planteamos como ministerio activar mecanismos que le permitieran realmente un plan a mediano y largo plazo. Y por supuesto nos dimos cuenta, o ya este gobierno al iniciar se había dado cuenta, que hay unas prácticas que han llevado a que se aumenten las hectáreas de siembra. Falta una política agroexportadora, pero sobre todo mejorar la competitividad del sector. Y las herramientas, instrumentos que hoy están activos, que son financiamiento, apoyo a la fertilización, pues van en ese camino. El problema ahorita es la comercialización. Entonces hay 3 mecanismos fundamentales. Control de contrabando, que el Ministerio lo llevó a la Comisión Intersectorial de Contrabando. Hemos hecho seguimiento y solicitudes semanales, al punto que nuestra ministra fue esta semana a Rumichaca, y necesitamos que las entidades involucradas cumplan con su labor. ICA, Polfa, DIAN, les compete hacer lo que los productores están solicitando. Entendido. Por otro lado, hablan sobre el tema de las importaciones.
se redujeron este año en un 76%. Y sin embargo, el Ministerio solicitó a Mincomercio la activación de medidas de salvaguardia. Entonces hemos hecho de todo. Entendemos, no es una situación del todo fácil, Juan Camilo. Viceministra, hemos escuchado atentamente a los actores de este diálogo y entre ellos también escuchábamos a Óscar Gutiérrez de Dignidad Agropecuaria referirse, ya que menciona los mecanismos y los instrumentos del FAIA, del Fondo para el Acceso de los Insumos Agropecuarios. En ese sentido, el líder gremial también dice por qué también se incluyó el requisito del CISBEN 18 para acceder al FAIA, considerando que esto excluye a la mayoría de los arroceros del país. Viceministra, ¿nos puede por favor aclarar ese punto? Claro que sí. Desde marzo en las mesas se advirtió que la única posibilidad para que los arroceros recibieran los beneficios de los programas FAIA en el marco de la Ley 2183, que se creó justamente para apoyar los procesos de fertilización, pues la única manera este año era con los lineamientos técnicos que ya existen. Si queríamos una FAIA arroz especial que está en proceso para ajustes e implementación en el 2026, pues tendríamos que dar esos pasos. Pero en el 2025 colocaríamos el programa con los lineamientos existentes. Entonces ahí falta precisión en el mensaje y nuestra ministra anunció 7.000 millones de pesos a este fondo, empezó el 9, yo hago trazabilidad casi que cada día, cada 2 días, llevamos solo esta semana y ya se empezó a utilizar los beneficios del programa, con todo lo que están justamente advirtiendo sobre la imposibilidad en esta vigencia de que muchos arroceros entren, pero con lo que está, que es para pequeños productores que realmente lo requieran, el programa ya se está moviendo. Tenemos más de 350 inscritos, ya tenemos más de 260 habilitados y se empezó a pagar a 86 arroceros que utilizaron el mecanismo y que se pactó en marzo, que va de 3.500.000 a 6.400.000, dependiendo de si es pequeño o mediano productor. Entonces, hemos cumplido la invitación y está dentro de los espacios que dicen que hemos hecho infructuosos, es a seguir construyendo esa ruta para el país arroz. Muy bien. Que nos permita atender a los demás. Juan Camilo. A propósito de esa ruta, viceministra, hoy escuchábamos a la ministra Marta Carvajal que, a pesar de condicionar su presencia en estos diálogos frente a los levantamientos, fijó para el próximo lunes una nueva ronda de reuniones con los arroceros. ¿Quiénes han confirmado la asistencia y si en el transcurso del día de hoy también tienen previsto realizar más reuniones? No, la idea es activar la mesa de negociación con los productores de arroz, pero claramente que haya una información transparente, que no se cuestione la disposición del ministerio, porque la ministra justamente lo aclaró en la mañana. Entonces esperamos que se pueda anunciar esa expectativa y que se garantice en la mesa la participación de quienes están en los puntos, llamándolos a que se puede negociar y que permitan la libre movilidad para no afectar a tantos usuarios de la vía que lo requieren. Muy bien, viceministra, finalmente, este tema es muy amplio, el que quiero que toquemos, pero sí me gustaría que de pronto, pues por cuestiones de tiempo suyo, por supuesto, lo pudiéramos tratar y dejar al menos alguna información importante, y es el tema de los insumos. Dentro de lo que uno escucha a diario, es el valor de los insumos, pues no permite que haya un punto de equilibrio para quien cultiva. Dentro de eso también pues conocemos que el dinero, el flujo de caja que tiene el gobierno pues tal vez no es el suficiente, sin embargo se
está trabajando en puntos concretos para hacer que tal vez los insumos bajen de precio y también sean un punto determinante para que los agricultores, por supuesto aquí incluyendo los arroceros, logren un punto de equilibrio importante y sea un punto grande para que ellos también pues accedan a mover estos bloqueos y este paro? Claro que sí. Cuando el gobierno habla de acuerdo nacional del arroz, la productividad, la competitividad, pero también la equidad hace parte. Y en el caso de los programas que se puedan fortalecer, van en la ruta de disminuir los costos de producción. Fíjense que en marzo las razones que los llevaron a movilización fueron altos costos de los arrendamientos. Eso nos permitió analizar justamente el tema de las tierras y qué precio, qué costo significa el arrendamiento en esas tablas regionales de costos. Entonces, ¿por qué se está pagando esos altos costos? Hay que incidir ahí, y en ese proceso está el tema de la TUA para Tolima. También se han hecho los avances para que se disminuya esa tasa diferencial para el tema agropecuario. Y todos los ítems UGPP, CONDIAN, el tema de fertilización, todo va en esa ruta de disminuir los costos de producción para que cada año no se esté pidiendo incentivos cuando la ruta es abarcar los mercados nacionales que ya se hacen y sobre todo otros países que nos permitan llevar el arroz y que hoy por precio es bien complicado. Muy bien. Entonces la escucho, disculpe, me termine. Tranquilo. Nosotros lo que decimos es, como gobierno, con la confluencia de todas las entidades, pero con unos productores de arroz conscientes, que reconozcan que los pequeños y medianos son los que más se afectan cuando hay este tipo de distorsiones, pero también de los grandes, porque reconocemos que son clave entre el abastecimiento de arroz del país, la seguridad y la soberanía alimentaria, con la participación de Fediarroz, de la industria y de toda la ciudadanía, toda la sociedad colombiana, porque hay que promover el consumo de arroz. Podemos sacar esta importante línea productiva adelante. Viceministra, 30 segunditos para esta. Usted me habla de cómo los pequeños y los medianos son los más perjudicados y todos los intentos que ustedes han hecho. Sin embargo, pues a veces uno nota que hay como una doble línea de información. ¿Se está también tal vez por parte de algunos sectores aprovechando esta oportunidad para tal vez, sin por supuesto quitarle la importancia y la necesidad por la que pasan los arroceros, tal vez está utilizando un poco como trampolín político, como argumento político, tal vez un poco también hay fuerzas ahí tal vez oscuras? Pues la verdad, nosotros trabajamos por el arrocero y la arrocera que le apuesta al sol y al agua, y a través de sus esfuerzos familiares o de la manera como optimiza su economía a este sector y a todos. Nos da mucha tristeza que justamente se distorsione la información con fines político-electorales. La política que nosotros defendemos es una política de fortalecimiento del sector agropecuario, de mejorar esas brechas de inequidad, y siempre cuando hay afectaciones agroclimáticas, financieras, los más pequeños, los medianos son los más afectados. Entonces hay que priorizar cuando hay vacas flacas, cuando la eficiencia fiscal es tan urgente y cuando no nos aprueban las leyes de financiamiento. Entendido. Viceministra, un feliz día y esperamos que pues todo vaya de la mejor manera por el bien del país, por el bien de los arroceros y por supuesto también de Colombia, los consumidores. Les deseamos muchos éxitos y estaremos muy atentos. Gracias por atender a Colmundo Radio. Un feliz día. Gracias a ustedes por informar. Dios los bendiga.